Los grandes vasos del cuello, la arteria carótida y la vena yugular interna, están debajo del esternocleidomastoideo. La yugular externa cruza este músculo en diagonal desde el gonion a la clavícula. La carótida primitiva procede del callado de la aorta, del lado derecho haciendo parte del tronco brachiocefálico, juntamente con la subclavia, y del lado izquierdo ambas de manera independiente. Luego se divide en carótida interna para el encéfalo, formando el polígono de Willis, y carótida externa para el cráneo y la cara. Por fuera de la carótida está la yugular interna, satélite de la misma, y entre los dos haces del esternocleidomastoideo, el golfo o bulbo de la yugular que se comunica con la subclavia. La yugular externa no es satélite de ninguna arteria. Normalmente es bien visible en los individuos longilíneos y enflaquecidos y en las personas de edad. El examen del cuello comprende el estudio de los latidos arteriales y venosos y la turgencia venosa. Por otra parte, deben auscultarse las arterias por la posible presencia de soplos y deben palparse sus frémitos. El latido arterial, a diferencia del venoso, se ve y se palpa. El venoso se ve, pero no se palpa, excepto en la insuficiencia tricuspidia en que puede palparse el llamado pulso venoso positivo. Para diferenciarlo, debe palparse concomitantemente el pulso arterial. El arterial coincide con el primer ruido, el venoso con el segundo. Además, si el pulso radial es pequeño, poco amplio y hay pulso hepático positivo, el latido del cuello es venoso. El latido arterial aumenta si el enfermo se incorpora, pues aumenta la presión arterial. El venoso, en cambio, casi desaparece porque disminuye la presión venosa. Por otra parte, el latido arterial no cambia de lugar al incorporarse el enfermo. El venoso sí, pues se coloca más abajo. Y cuando la turgencia es importante, suele esconderse detrás de la oreja y recién se evidencia cuando el enfermo se incorpora. El latido arterial se percibe sobre la carótida, el venoso en la región supraclavicular entre los haces del esternocleidomastoideo sobre el bulbo de la yugular interna. Además, el latido arterial es localizado, el venoso es difuso. Sin embargo, el arterial es difuso en el llamado baile arterial. En situaciones normales, latidos en el cuello suelen verse durante una emoción o en mujeres pícnicas. En estas últimas, durante la expiración, por elevación del diafragma, aparecen latidos en el cuello y en las fosas supraesternal y supraclavicular, constituyendo los latidos en garganta de sapo de merlo. Fuera de estas situaciones, todo latido en el cuello es patológico y suele deberse a elongación de la aorta, aneurisma o hipertensión arterial. Se palpan apoyando el pulpejo de los dedos en las zonas correspondientes. La región carotidia, la fosa supraclavicular. Cuando estos latidos se generalizan a todo el cuello
y se constituye el baile arterial propio de la insuficiencia aórtica, el hipertiroidismo, la persistencia del conducto arterioso, la fístula arteriovenosa y la hipertensión arterial. En la disección de la aorta, los latidos son distintos en ambos lados del cuello. Si la arteria está obstruida, el latido disminuye o desaparece, pero puede ocultarse un soplo sistólico. Pero recordar que hay soplos como el sistólico de eyección, de la estenosis aórtica, que se irradia al cuello desde el corazón, sobre todo del lado derecho. En el lado izquierdo y a nivel de la fosa supraclavicular se irradia el sistólico de la estenosis pulmonar y el continuo del conducto arterioso persistente. En los niños sobre las yugulares y en posición sentada suele ocultarse un ruido por aumento de la velocidad circulatoria que también se palpa, conocido como zumbido venoso o ruido del moscardón o del diablo. El diablo es un juguete o un instrumento. Para los aneurismas se utilizan la maniobra de Oliver, que desplaza hacia arriba el cartílago cricoides con el enfermo sentado y el cuello extendido, y la maniobra de Cardarelli desplazando la tráquea hacia uno y otro lado. Si el aneurisma descansa sobre el bronquio izquierdo, el enfermo percibe un latido doloroso. En el 80% de las personas normales suele percibirse a simple vista el llamado pulso venoso del cuello, estando el enfermo sentado y reclinado hacia atrás unos 30-40 grados sobre la horizontal y a nivel de las fosas supraclaviculares. Para que se produzca el retorno venoso al corazón derecho, intervienen varios sistemas de bomba. La bomba del ventrículo izquierdo por visa tergo, la bomba respiratoria y la bomba de los músculos del tórax. Por otra parte, la visa fronte de los ventrículos atraen la sangre hacia el corazón. El pulso venoso se debe a los cambios de flujo y presión que se producen por el llenado intermitente de aurícula y ventrículo. El pulso venoso es un pulso de volumen más que de presión, al revés del arterial. Quiere decir que excepto la onda C del flebograma, que refleja el latido carotidio y el ascenso de la tricúspide, las demás ondas y depresiones reflejan la actividad del corazón derecho, aurícula y ventrículo. Por lo tanto, a la cabecera del enfermo, el pulso venoso nos permite estudiar el corazón derecho y el pulso arterial, el corazón izquierdo. La exploración de las venas del cuello tiene dos objetivos principales. En primera instancia, estudiar el pulso venoso y con él determinar el ritmo cardíaco. En segundo lugar, estimar la presión venosa. La vena más idónea para el estudio es la yugular interna, derecha, a nivel del bulbo. Recordar que es satélite de la carótida. Se coloca una almohada debajo de la cabeza y se va incorporando el tronco hasta percibir el latido. Cuando la presión venosa es muy alta y la turgencia es máxima, para ver el pulso debe sentarse al enfermo. En algunos enfermos con insuficiencia tricuspidia, por el gran aumento de la presión venosa, el pulso venoso es más evidente en la yugular externa
que en la interna y a veces se observa hasta en brazos y piernas. Normalmente suele verse una onda negativa o depresión que coincide con el pulso radial. Es la depresión X. Por eso el pulso venoso normal se llama también pulso sistólico negativo. Otras veces se ve un levantamiento seguido de una depresión. Es la onda A presistólica y la depresión X sistólica. Por ese motivo, el pulso venoso normal también se llama pulso venoso auricular o presistólico. También puede manifestarse como dos ondas positivas, la A y la B protodiastólica, que coincide con la apertura de la tricúspide. A pesar de esta claridad teórica, en la práctica es difícil diferenciar un pulso venoso del arterial. En oportunidades solo lo aclara el flebograma. En condiciones fisiológicas, la frecuencia del pulso venoso o frecuencia auricular coincide con la del pulso radial y el choque de la punta. Pero en condiciones patológicas como el aleteo auricular y el bloqueo aurículo-ventricular completo, la frecuencia auricular es mayor que la ventricular. Sucede al revés en la taquicardia ventricular. El flebograma suele registrarse a nivel del bulbo de la yugular o sobre el hígado. Normalmente, esto es, con ritmo sinusal, se presenta como una curva con tres ascensos, A, C y B, y dos depresiones o descensos, X e Y. La onda A es presistólica y se debe a la contracción auricular derecha. Precede al primer ruido y su vértice coincide con la onda Q del electrocardiograma y con el cuarto ruido. A partir de su vértice se inicia el descenso X, que coincide con la contracción ventricular y la eyección sistólica ventricular. En este momento, la presión en la aurícula es baja, pues está en diástole. En oportunidades, este descenso es interrumpido por un ascenso, que se debe en parte al latido carotidio transmitido a la vena y en parte al ascenso de la tricúspide hacia la aurícula en el periodo previo a la eyección. Esta onda se denomina C. Cuando se cierran las sigmoideas aórtica y pulmonar y comienza la diástole ventricular y aún no se abren las auriculoventriculares mitral y tricúspide, esto es, en el llamado período isovolumétrico diastólico, la aurícula se va llenando en su diástole y la curva del descenso X asciende, constituyendo otra onda positiva, la B. Con su vértice coincide la apertura de la válvula auriculoventricular tricúspide, no mitral, por lo que coincide con el chasquido de apertura tricuspidio, no con el mitral. Se inicia el llenado rápido ventricular y su descenso forma la depresión Y, que es siempre más profunda que la depresión X y corresponde al final del llenado rápido ventricular diastólico. A partir de aquí, la curva vuelve a ascender lentamente, llenado lento ventricular telediastólico, hasta formar de nuevo la onda A. Las alteraciones del pulso venoso pueden presentarse en presístole, en sístole y en diástole. Las alteraciones presistólicas comprenden la ausencia de onda A
como sucede en la fibrilación auricular, aquí se ven ondas F de distinto tamaño. Si se agrega insuficiencia cardíaca, desaparece la depresión X y solo se ve una vena ingurgitada que se colapsa en diástole en vez de hacerlo en sístole. Es el pulso venoso diastólico negativo o de estasis, insuficiencia cardíaca más fibrilación auricular. La presencia de onda A gigante se denomina así cuando su tamaño es el doble de la B. Indica que la aurícula se contrae mucho porque está alterado su vaciado en el ventrículo derecho. Se observa en la estenosis tricuspidia, en la gran hipertrofia del ventrículo derecho, como sucede en la estenosis pulmonar y en la hipertensión pulmonar, o cuando aumenta la presión telediastólica del ventrículo derecho, como sucede en la insuficiencia cardíaca derecha o global. Constituye el pulso venoso presistólico positivo, pues se ve como un ascenso y no como un descenso o colapso. En la estenosis tricuspidia se acompaña de descenso Y lento. La onda A gigante se ve también cuando la sístole auricular coincide con la tricúspide cerrada por la contracción y se llama onda cañón. Estas ondas se presentan de manera espaciada, alternando con latidos normales. Cada 2-3 latidos normales, una onda cañón en la extrasístole, tanto auriculares como ventriculares, con conducción retrógrada y en el bloqueo aurículo-ventricular completo o de tercer grado. Y se presentan una tras otra en la taquicardia paroxística supraventricular. En este caso se acompañan de turgencia yugular y de pulso hepático. El pulso venoso normal es aquel que se colapsa en sístole, esto es, que presenta la depresión X sistólica más profunda que la depresión Y diastólica. De ahí el nombre de pulso venoso sistólico negativo. En la insuficiencia tricuspidia con fibrilación auricular, desaparece la depresión X y se fusionan las dos ondas C y B, constituyendo una sola onda llamada R de regurgitación y dando un pulso sistólico o ventricular positivo que llega a palparse. Aquí, como las válvulas no cierran bien en sístole, la sangre refluye desde el ventrículo derecho a la aurícula derecha y a todo el sistema venoso periférico. Como se acompaña de gran turgencia yugular, el latido se percibe hasta detrás de las orejas, con movimientos de anuencias rítmicos de la cabeza, constituyendo el signo de Evans o signo de Muset venoso. Se diferencia del signo de Muset de la insuficiencia aórtica porque ésta se acompaña de pulso radial Seller-Salton. En cambio, en la insuficiencia tricuspidia, el pulso es parvus, poco amplio. Si no se acompaña de fibrilación auricular, se ven dos ondas, la A presistólica gigante y la B de regurgitación diastólica, constituyendo el pulso gemelo en M o en W. Un pulso con estas características se ve también en la pericarditis constrictiva con dos grandes ondas, A y B, y un colapso Y marcado. Y en la comunicación interauricular
con dos grandes ondas A y B y dos depresiones similares, la X y la Y. El otro objetivo principal del examen del cuello es la exploración de la turgencia y presión venosa. El grado de turgencia o ingurgitación es proporcional al grado de hipertensión venosa. Si la vena no se ve, porque es colapsada, hay que presionar con el dedo sobre la fosa supraclavicular para que se ingurgite. Con una presión venosa normal en posición sentada, no hay turgencia venosa. Esta recién aparece en una pequeña parte de la yugular externa, no más de 1 centímetro, cuando se inclina hacia atrás y mucho más en posición acostada. Quiere decir que aurícula derecha y vena cava superior se comportan como un sistema de vasos comunicantes. Las venas que están a un nivel más bajo de la aurícula se ingurgitan y las que están a un nivel más alto se colapsan. Si las venas permanecen aplastadas aún en posición acostada, puede indicar hipovolemia. Cuando la presión venosa aumenta, las venas se presentan turgentes aún en posición sentada y aparecen latidos, como sucede en la insuficiencia cardíaca congestiva. Cuanto más alta es la presión venosa, tanto más turgente es la vena. En condiciones patológicas, las venas ingurgitadas pueden presentar o no latidos. Las venas se ingurgitan y laten en la insuficiencia cardíaca con o sin insuficiencia tricuspidia. Y se ingurgitan y no laten en las compresiones de la vena cava superior por tumor mediastínico, en el derrame pericárdico y en la pericarditis constrictiva que comprometen el llenado diastólico del ventrículo derecho, de ahí el nombre de adiastolia. En estos casos también tiene importancia la respiración. En condiciones normales, durante la inspiración, hay un llenado de sangre hacia el tórax, las venas se colapsan y el pulso arterial se vuelve más amplio y más frecuente. En la insuficiencia cardíaca, la inspiración disminuye la turgencia venosa, pero las venas presentan latidos, salvo en las personas de edad en que el latido se atenúa por esclerosis de la pared venosa. En las adiastolias, en cambio, durante la inspiración, las yugulares se ingurgitan, signo de Kussmaul, y el pulso arterial disminuye de frecuencia y amplitud, y se llama pulso paradojal mecánico de Kussmaul. El pulso paradojal dinámico propio de la crisis asmática y de la broncopatía crónica obstructiva durante la inspiración presenta colapso venoso y pulso paradojal, esto es, disminución de la amplitud y de la frecuencia. La turgencia venosa suele presentarse en expiración. Este hecho nunca indica insuficiencia cardíaca. Para medir la presión venosa, se buscará el punto más alto del latido yugular, con el enfermo acostado a 30-40 grados, por encima del cual la vena parece colapsarse. La distancia vertical en centímetros entre el latido y el ángulo de Lewis o ángulo external mide la presión venosa. Si desde ese punto supera los 3 centímetros, quiere decir que hay hipertensión venosa. El punto cero en la aurícula derecha está a 5-7 centímetros del punto de Lewis.
5 o 7 centímetros más 3 es igual a 8 o 10 centímetros e indica la presión venosa normal en centímetros de agua. La medida se realiza con un pedazo de cartón colocado horizontalmente a partir del latido venoso y una regla colocada verticalmente sobre el ángulo de Lewis. La distancia da la presión venosa en centímetros. Si ese latido está más abajo del ángulo de Lewis, se colocarán al revés y la medida se hará sobre la vena y no sobre el ángulo de Lewis. También se puede evaluar teniendo en cuenta la represión de las venas del dorso de la mano. Primero con el enfermo sentado y con las manos bajas para el llenado de las venas. Luego va levantando el brazo hasta que las venas se colapsen. La distancia entre el dorso de la mano y el plano auricular indica la presión venosa. Luego se realiza con el enfermo acostado, con una mano sobre el muslo y otra sobre la cama. Normalmente, las venas del dorso de la mano que está sobre el muslo deben estar colapsadas y las de la otra mano turgentes. Si ambas están ingurgitadas, indican hipertensión venosa. Y si ambas están colapsadas, hipotensión venosa. Una presión aumentada sugiere una insuficiencia cardíaca derecha o una pericarditis constrictiva o una obstrucción de la vena cava superior. Esta prueba tiene poco valor después de los 60 años, pues la esclerosis venosa impide el colapso de las venas. Como la presión venosa puede variar mucho, debe relacionarse con el esfuerzo. Para ello se le indica que levante los miembros varias veces o que realice flexiones con las piernas o se realiza el reflujo hepatoyugular. Cuando el reflujo está presente, se conoce como signo de Lancisi. Para realizar la maniobra, se presiona con la mano sobre el hígado durante 1 minuto y si provoca dolor sobre otra zona del abdomen. Esa compresión aumenta el retorno venoso al corazón. Si el corazón es normal, este aumento es rápidamente evacuado, pues aumenta la fuerza de contracción cardíaca. Si el aumento de la turgencia dura menos de 10 segundos, quiere decir que el reflujo es negativo. Si dura más, indica insuficiencia cardíaca congestiva. También es positivo en los derrames pericárdicos, la pericarditis constrictiva por adiastolia, esto es porque se produce mal el llenado diastólico ventricular, y en la obstrucción de la vena cava superior. También se palparán los ganglios y la tiroides. Para palpar los ganglios, la cabeza se inclinará hacia el lado que se palpa y se buscarán los siguientes ganglios: preauricular, retroauricular, en la apófisis mastoides, los de la nuca, el amigdalino, en el ángulo del maxilar inferior, el submaxilar y el mentoniano, y además lo de la cadena carotidia y los supraclaviculares. Se tendrán en cuenta tamaño y forma, si están aislados o no, movilidad y consistencia, y si son dolorosos. Si son duros y fijos, por lo general indican malignidad.
La manera de palpar la cadena ganglionar de la nuca de ambos lados. Y así se palpan los ganglios de la cadena carotidia. La palpación de la tiroides, teniendo en cuenta forma, simetría y si presenta dolor o nódulos, debe hacerse en especial para despistar un hipertiroidismo larvado, como sucede en una insuficiencia cardíaca con piel caliente, febrícula y mirada fija y brillante, y refractaria al tratamiento, y en la fibrilación auricular que no responde a la digital. Y para investigar el hipotiroidismo frusto, cuando el edema no deja fóvea y es rebelde a los diuréticos. Se usa la maniobra de De Quervain con el enfermo sentado y palpando desde atrás con los índices y medio de ambas manos cada lóbulo por separado. El enfermo debe flexionar el cuello hacia adelante a la derecha y luego hacia la izquierda. El enfermo debe diglutir, pues la tiroide y todo lo que a ella pertenece se eleva con la deglución. Si se tiene duda de la presencia de un nódulo, se palpará con la maniobra de la Hay, por delante del enfermo, con el índice y el medio y manteniendo la cabeza flexionada. Si se sospecha un bocio endotorácico, se usará la maniobra de Marañón, que consiste en levantar ambos brazos. Si la maniobra es positiva, se produce turgencia yugular y el mango del esternón es mate a la percusión. El diagnóstico se confirma con un centellograma con yodo 131. Seguiremos con pulso arterial.